Queridos amigos de Aulablog, muy buenas tardes. Quería aprovechar en primer lugar para enviaros a todos un fuerte abrazo. A continuación me gustaría compartir con todos vosotros el estudio que ha dado pie a la tesis presentada este curso, dirigida y codirigida por dos grandes amigos de Aulablog, como son Melchor y César Pollatos, y que, como podéis ver en el título, está orientada a estudiar el impacto pedagógico provocado por experiencias de formación permanente del profesorado basadas en el proyecto europeo Aula del Futuro. La motivación para haber realizado este estudio se remonta a los años que estuve como maestro en el CEIP Alcalde de Móstoles, en los que hicimos una pequeña transformación en una de las aulas para encontrar un espacio que permitiera o que facilitara el desarrollo de diferentes metodologías activas. Esa inquietud se vio reforzada en mis años, en mi paso por el CRIF Las Acacias, donde a través del proyecto El Aula del Futuro se pretendía la transformación de la formación permanente del profesorado. La justificación para realizar el estudio ha sido el haber encontrado escasos estudios orientados de manera directa a la relación existente entre el impacto pedagógico, entre la oferta pedagógica que hacemos los profesores y la transformación de los espacios educativos. El contexto, como os comentaba anteriormente, está enmarcado en las experiencias de formación permanente del profesorado basadas en el proyecto Aula del Futuro, que, como podéis ver en la imagen y a modo de recordatorio, propone la transformación del aula en 6 zonas o escenarios de aprendizaje. El objetivo general número 1 era medir el impacto provocado en las actividades de aula, ver cuáles se realizan con mayor o menor frecuencia después de haber disfrutado de estas experiencias de formación, conocer el uso que se le otorga a la tecnología tanto por parte del docente como de los estudiantes, así como comprobar si el aula se orienta hacia la construcción de un escenario de aprendizaje activo y colaborativo. Por otra parte, una pequeña parte del estudio se dirige a conocer cuáles son las disposiciones de aula que más utilizamos los maestros. Como referente teórico hemos tenido el marco Pedagogía, Espacio y Tecnología, que muestra o que resume cómo se puede transformar la vida pedagógica de un aula desde la interacción de estos tres elementos. Abordamos el estudio desde la concepción del espacio como agente de cambio educativo y obtenemos a través de él las características que definen los espacios de aprendizaje para el siglo XXI, como son espacios flexibles, abiertos, conectados y activos. Observamos cómo el estudio se enmarca en una tendencia educativa que marcará o marca ya la vida pedagógica de muchos centros educativos. Os muestro a continuación cuáles han sido las diferentes fases del estudio. Luego en el turno de preguntas os puedo contar alguna anécdota o entrar en mayor detalle si alguna fase en concreto os interesa. El estudio, como podéis ver en esta imagen, se trata de un pretest post-test, es decir, de contrastar cuáles eran las actividades de enseñanza-aprendizaje acorde a las zonas de aprendizaje que se realizaban antes de las experiencias de formación y después. La muestra está compuesta por 285 participantes de diferentes etapas educativas. Las experiencias de formación seleccionadas tenían estos criterios, ¿no? Eran prácticas, colaborativas, reflexivas, impartidas por docentes y desarrolladas en espacios redefinidos. Fueron 4 proyectos de formación en centro y los cursos para coordinadores TIC de la Comunidad de Madrid. Luego podemos entrar en detalle en estos proyectos de formación en centro. Como os comentaba, el estudio está compuesto por 16 ítems, como podéis ver, distribuidos en los diferentes escenarios de aprendizaje: investigar y desarrollar, crear, presentar e interactuar e intercambiar. Las conclusiones, y las disposiciones de aula que podéis ver en esta imagen. Las conclusiones alcanzadas son: la número 1, que dichas actividades de experiencias de formación permanente muestran un impacto rotundo pedagógico a nivel de aula. Podemos alcanzar esa conclusión
tras obtener mejoras significativas en 14 de los 16 ítems estudiados. Ahí tenéis un ejemplo. Bueno, como podéis ver en esta imagen, y un poco a colación de lo que decíamos del marco teórico, ¿no? Todos los ítems correlacionan con las habilidades básicas que debemos de impulsar, ¿no? Las competencias que debemos impulsar en nuestros estudiantes. La conclusión número 2 es que aquellos ítems relacionados con la creación de un escenario activo y colaborativo también arrojan una evolución favorable y estadísticamente significativa tras el desarrollo de estas experiencias de formación del profesorado, y como ejemplo tenéis 2 ítems del escenario presentar. La conclusión número 3, respecto al uso de la tecnología ofrecido o desarrollado por estudiantes y docentes, también muestra un claro cambio de tendencia que muestra al estudiante como creador de contenido digital y al docente como diseñador de experiencias que van más allá del aula, para llevar también la colaboración a espacios virtuales. Aquí tenéis un ejemplo de ítem dentro de este escenario. Por último, y respecto a las disposiciones de aula, comentar cómo se muestra una lucha de tendencias entre las disposiciones de aula en pequeños grupos y en aula lineal, observando una tendencia creciente tanto en el uso de aula descentralizada como de el desarrollo de experiencias fuera del aula. Me gustaría concluir esta presentación con dos citas. Una de Fernando Giner de los Ríos en el discurso de inauguración de la Institución Libre de Enseñanza, que nos invitaba a romper el espacio entre los profesores y los alumnos, ¿no? Y a crear, como dice la cita, un círculo, ¿no? de alumnos poco numeroso, que piensan, que hablan, que discuten, que se mueven, que están vivos en suma y cuya fantasía se ennoblece con la idea de una colaboración en la obra del maestro. Y por último, concluir con la cita de un referente que nos ha dejado el pasado curso, Antonio Rodríguez de las Heras, y que nos invita a tener la capacidad de imaginar mundos, a potenciar la imaginación y la creatividad. Y es lo que yo deseo, que con el compartir, ¿no? Que con el haber compartido esta experiencia, entre todos imaginemos nuevas aulas, nuevos espacios y nuevos mundos para nuestros estudiantes. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con vosotros esta experiencia. Un saludo.